Vamos a tener ahora, hermanos, un baño en advertencias bíblicas sobre la apostasía. Un baño, hermanos. Y yo podría dar 2 o 3 textos y es suficiente, porque si hay 2 o 3 textos que afirman esto, entre 2 o 3 testigos, conste toda palabra, ¿no es cierto? Ya sería claro, la Biblia lo dice. Pero voy a darles varios textos para que vean qué tan común es en la espiritualidad cristiana admonestarnos y advertirnos de estas maneras. Y para que seamos, ¿no? Se infunda en nuestras mentes y corazones un profundo temor del Señor. Así que voy a hacer esta lista con propósitos más bien pastorales que académicos. Juan, veamos a Jesús. Juan 15, versículos 4 al 6. Voy a pasar rápidamente, hermanos. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como sarmiento y se seca, y lo recogen, los echan al fuego y se queman. Es claro, ¿no? Jesús habla de una posibilidad de apostasía. Personas que están realmente unidas a Él, que serán cortadas y finalmente sean echadas al fuego si no permanecemos en Él. Ahora, ¿qué entonces cuando Juan dice, primera de Juan capítulo 2, versículos 24 y 25, el texto que recordaba Federico, en cuanto ustedes, perdón, ese texto no, Juan dice, el apóstol Juan, también nos dice en primera de Juan capítulo 2, versículos 24 y 25. Muchos dicen que Juan, en primera de Juan, nunca habla de la caída de la gracia, pero Juan dice acá, en cuanto a ustedes, que permanezcan ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. O sea que Juan está advirtiéndonos acá. Juan nos está advirtiendo implícitamente, ¿no? O explícitamente que debemos permanecer. Si ustedes permanecen, pueden no permanecer. Si ustedes permanecen, también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Ahora, veamos rápidamente acá en 1 de Juan esta advertencia que Juan hace. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. No, este es el texto casi por excelencia que usan los calvinistas o arminianos también, que no creen en la caída del estado de gracia. Ellos dicen, no, acá Juan claramente está diciendo, mira, salieron, pero si hubiesen sido, habrían permanecido, pero salieron para que se manifieste que no todos los que están entre nosotros son realmente de nosotros. Ahora, ellos van y dicen, bueno, entonces acá cuando Jesús habla de que es la vid y los pámpanos y de que algunos serán cortados y se apartarán de él, son pámpanos que no estaban realmente en él. Bueno, Jesús no dice que no estaban realmente en él. Dice todo pámpano que en mí. Y está siendo literal, en mí, ellos están en mí, que en mí no permanece. Hermanos, esta advertencia es hecha en relación a falsos maestros. No es una advertencia en realidad, es una declaración. Es una declaración hecha respecto a falsos maestros. Versículo 18, hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Juan está hablando de personas que salen de la iglesia primitiva y que son falsos maestros que están predicando en contra de Cristo. Y lo que Juan está diciendo, ellos nunca fueron maestros genuinos. Ellos nunca pertenecieron realmente a nosotros y la banda apostólica, nuestro equipo de colaboradores, no los reconocemos. Ellos no eran realmente parte nuestra. Y han salido, y vean, para que se den cuenta que no todas las personas que están acá en la comunidad realmente son parte nuestra.
No todos los maestros que están enseñando son realmente reconocidos por nosotros. Eso es lo que Juan está diciendo. Es una declaración que él está aplicando referente a los falsos maestros. No los identifiquen con nosotros, la banda apostólica, nuestro equipo de colaboradores. Eso es lo que Juan está queriendo decir. Ellos han salido, pero realmente no eran nuestros, no los reconocemos, no eran parte de nosotros. Desde un principio ellos estaban errados. Pablo, Romanos capítulo 11. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios, si permaneces en su bondad, de lo contrario también tú serás cortado. Hermanos, este texto es clarísimo porque no nos advierte solamente contra la caída de la gracia, nos advierte contra la caída de la gracia señalándonos a otros que ya cayeron. Ellos, dice Pablo, de muchos israelitas, por su incredulidad fueron desgajados. Estaban, ¿no?, unidos a la raíz, pero fueron desgajados de la raíz, lo que significa que cayeron de la gracia, ¿no? Pasaron de la bondad a la severidad de Dios por causa de su incredulidad. Y Pablo dice entonces, tened cuidado porque te puede pasar lo mismo. Dios también va a desgajarte a vos si dejas de permanecer en fe y caes en incredulidad como ellos cayeron. Hermanos, esto es tan claro que no necesita interpretación, ¿no es cierto? Las raíces se encuentran en el Antiguo Testamento. Lo que Pablo dice no es nada extraño ni chocante. En Ezequiel 18, Dios ya dijo, pero si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, actuando conforme a todas las abominaciones que comete el impío, vivirá. Ninguna de las obras justas que ha hecho le serán recordadas. Por la infidelidad que ha cometido y el pecado que ha cometido, por ellos morirá. Y ustedes dicen, no es recto el camino del Señor. Oigan ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son los caminos de ustedes los que no son rectos. Cuando el justo se aparta de su justicia, comete iniquidad y muere a causa de ellos, muere por la iniquidad que ha cometido. Y cuando el impío se aparta de la maldad que ha cometido y practica el derecho y la justicia, salvará su vida. Este es un simple principio de justicia que Pablo aplica en Romanos capítulo 11 con toda normalidad. Era parte de la espiritualidad judía. En 1 Corintios capítulo 9, Pablo dice, versículos 23 al capítulo 10, versículo 13, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Pueden correr de tal modo que no ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Hermanos, Pablo mismo, a pesar de ser un apóstol, escogido para ser apóstol, hermanos, por Dios, aún así él tenía temor de caer de la gracia. Aún así él tenía temor de no ganar la carrera de la fe. Aún así él tenía miedo a la apostasía, hermanos. Si, hermanos, Pablo tenía este temor, cuán humildes no debemos ser nosotros, simples cristianos al lado de él. Si él,
se había encontrado con el Cristo resucitado, que fue escogido para ser apóstol, que predicó e hizo tantas cosas, que obraba milagros y maravillas, si él al ver lo que había dentro de él, su maldad, al ver al diablo afuera luchando contra él, y al ver lo desafiante que es el camino al gozo, tenía este temor y daba este margen de posibilidad a perder la batalla. Oh, hermanos, cuán humildes no debemos ser nosotros. Cuánto no debemos aferrarnos a los medios de gracia. Cuánto no debemos exhortarnos unos a otros y cuidarnos, hermanos. ¿No es cierto? Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 18, el justo con dificultad se salva, aunque sea un apóstol, con dificultad se salva. Por tanto, debemos ser humildes y abrir nuestros corazones y confesar nuestros pecados y pedir ayuda, porque asumimos que con dificultad nos salvaremos. Con dificultad, no será fácil para ninguno. Todos lucharemos y ganaremos, hermanos, esta batalla. Si la ganamos, con mucho esfuerzo. Volviendo a 1 de Corintios, Pablo, después de decir, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado, después de aplicar a él la exhortación, la aplica a los corintios. Dice, porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. ¿No? Está hablando del pueblo de Israel. Está diciendo, de verdad, ellos estaban, ¿no?, bebiendo de Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Y por eso quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, la iglesia, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, vean la aplicación de Pablo, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Les puede pasar lo mismo, iglesia, que le pasó a Israel. Son totalmente capaces de cometer los mismos pecados que cometieron ellos. Y les va a pasar lo mismo que les pasó a ellos. 1 de Corintios capítulo 15, versículos 1 y 2. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué. Si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Son salvos por el evangelio si retienen la palabra, si perseveran, a no ser que hayan creído en vano. Segunda de Corintios capítulo 6:1, les exhorto a no recibir en vano la gracia de Dios. Vean, la gracia de Dios se puede recibir en vano. En la teología calvinista, la gracia de Dios es gracia común para el mundo, que no otorga salvación, sino bendiciones temporales, y gracia irresistible para los escogidos. Pero acá Pablo no está hablando de gracia común, está hablando de una gracia que tiene que ver con la salvación, ¿no? Les exhorto a no recibir en vano la gracia de Dios. Se puede recibir en vano la gracia de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Vean Pablo en todas sus epístolas. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará
si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído. Dios cumplirá sus propósitos en ustedes siempre y cuando ustedes cumplan con su parte. Si en verdad permanecen en la fe. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostatarán de la fe. Primero hay que estar en la fe para después apostatar de la fe. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 12. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Clara advertencia. Esta advertencia se encuentra también en los Evangelios. Mateo capítulo 10, en palabras de Jesús, versículos 32 al 33. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 13 al 15. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La sabiduría que lleva a la salvación. Las escrituras te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación. ¿Cuál es la implicación de eso? Timoteo, permanece entonces en las escrituras que te llevan a la salvación o no obtendrás la salvación. Está hablando de salvación futura. Recuerden que la Biblia habla de salvación en términos pasados, presentes y futuros. Si no perseveras, Timoteo, vas a perderte, eso significa. La Escritura te da la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe. Santiago capítulo 1, versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Está hablando la iglesia. ¿Ya eran salvos o no? Sí, pero está hablando en otro sentido. Está hablando de la salvación futura, de la perseverancia, en el sentido de que persevere hasta el fin, ese será salvo en el día del juicio final. Esta palabra, dice, es poderosa para salvar sus almas. No solamente los salvó, los debía salvar todavía. Pasemos ahora rápidamente por el libro de Hebreos. Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Hay que cuidar la salvación? Por supuesto que hay que cuidar la salvación. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hay que cuidarla porque se puede perder, hermanos. Ese es el sentido. Capítulo 3. Tengan cuidado, hermanos. Vean, está diciendo hermanos, se dirige a hermanos. No sea que en algunos de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que algunos de ustedes sean endurecidos por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en el día de la provocación. Porque quienes habiendo oído lo provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y él aplica eso a la iglesia. Hermanos, dice, que no haya ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
Capítulo 4, versículo 11. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Capítulo 5. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír, pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas y de la fe en Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, o sea, los que no avanzaron hacia la madurez, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados y probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, en vez de avanzar a la madurez, como viene exhortando, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucificaron para sí mismos al Hijo de Dios y lo expusieron a la ignominia pública, volvieron al judaísmo. Porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos, no vale nada, está próxima al ser maldecida y termina por ser quemada. Deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Capítulo 10. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado? Vean eso, por la cual fue santificado. Había sido santificado ya. Ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzga a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa, porque dentro de muy poco tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Y una porción más, capítulo 12, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado
pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar la tierra. Pero ahora Él ha prometido diciendo, una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Oh, wow, hermanos. Y simplemente puedo seguir. Hermanos, la enseñanza de la Escritura por todos lados es que a la recepción del Evangelio le debe seguir una retención fiel si es que vamos a continuar bajo la gracia de Dios. En las palabras de Jesús, Mateo 10, versículo 22, que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ese será salvo. Cuando recibimos a Cristo, iniciamos el camino angosto y no debemos cantar victoria antes de tiempo. No debemos relajarnos. Debemos seguir luchando. Ahora, hermanos, ¿cómo interpretar los textos que parecen afirmar la seguridad eterna del creyente? ¿Qué hacemos con esos versículos? Bueno, creo que de una manera muy sencilla, añadiendo una cláusula condicional en los casos en los que no la hay. Añadiendo una cláusula condicional en los casos en que no la hay. Voy a darles un ejemplo. Si creemos que la Biblia no se contradice, debemos entender las promesas de preservación a la luz de las claras advertencias que hemos considerado, añadiendo una cláusula condicional cuando las mismas no la tengan. Esto es algo, hermanos, normal en la teología sistemática. Normal. Acá está el ejemplo. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, se nos dice, el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de vida. Está hablando de la salvación, es una invitación a ser salvos. El que tenga sed, venga, y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Ahora, en otras partes, Jesús añade cuáles son las condiciones para ser salvos, ¿no? Para, por así decirlo, beber gratuitamente del agua de la vida. Él dice, por ejemplo, en Marcos 1:15, que debemos arrepentirnos y debemos creer. Así que cuando nosotros leemos el que tiene sed, venga y el que desea que tome gratuitamente del agua de la vida, naturalmente nosotros añadimos la cláusula condicional de arrepentimiento y fe. Claro, tiene que estar arrepentido y creer. Porque sabemos que eso es lo que la Escritura dice en otros textos y que la Biblia no se contradice. No hacemos toda una doctrina, ¿no?, de ser salvos sin arrepentimiento y fe, solo con el deseo de ir y tomar gratuitamente el agua de la vida, y toda esta doctrina de la salvación no con arrepentimiento y fe. Unimos ambos textos y añadimos la cláusula condicional de arrepentimiento y fe cuando no la hay. ¿No es cierto? Eso es lo que hacemos. Bueno, debemos hacer lo mismo con los textos que nos prometen que no pereceremos jamás, pero no nos dan la advertencia de que si es posible que nosotros lo hagamos si nos apartamos. Vamos a ver algunos casos. Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Podemos creer en la caída del estado de gracia, hermanos, y decir amén a Juan capítulo 10 con tan solo sumar una cláusula condicional y decir, sí, por supuesto, ningún poder nos puede arrebatar de las manos del Señor,
y jamás pereceremos si estamos en Él, pero nosotros sí podemos apartarnos si resistimos vez tras vez y más la gracia del Señor, como la Escritura también nos lo advierte en numerosos pasajes. Nadie nos puede arrebatar de sus manos, pero nosotros sí podemos irnos de ahí. Y no hay ninguna contradicción ni ningún problema. Naturalmente podemos interpretar el texto así. Podemos tomar Judas capítulo 1, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Nosotros podemos decir, amén. Así será, a menos que nosotros contristemos al Espíritu Santo y nos apartemos del Señor. Así será, eso es lo que Él hará, a menos que nosotros nos apartemos. Por eso Judas también nos exhorta en el versículo 21 diciendo, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Consérvense en el amor de Dios, porque podemos no conservarnos en ese amor. Si nos conservamos, Él es poderoso para guardarnos sin caída, para darnos fuerza para vencer la tentación y para presentarnos sin mancha. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Nosotros leemos el texto y una vez más decimos amén. Siempre y cuando, como también nos advierte el autor de Hebreos, permanezcamos unidos a Cristo por la fe. Porque también nos lo dice, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firmes hasta el fin el principio de nuestra seguridad. De hecho, en el mismo capítulo 10 se nos dice que podemos tener por inmunda la sangre del pacto, que hay gente que está teniendo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, ¿no? Capítulo 10, versículo 14 nos dice, por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Más adelante se nos dice que algunos se apartaron pecando voluntariamente, teniendo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Habla de la misma gente que fue hecha perfecta en Cristo para siempre. Sí, así es. Pero si esta gente ahora tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia, versículo 29, caerán las manos del Dios vivo, versículo 31. Si estamos unidos a Cristo para siempre, somos hechos perfectos. Esa es la intención. El pacto que Cristo hizo con nosotros lo hizo con la intención de que sea para siempre. También hizo lo mismo con Israel. Pero así como Israel rompió su pacto, nosotros podemos apartarnos y tener por inmunda la sangre del pacto en la cual fuimos santificados. Y entonces, lejos de ser tenidos como por perfectos, caeremos en las manos del Dios vivo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así es, somos guardados por el poder de Dios. Pero hay un requisito, son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mediante la fe. Dios nos guardará con su poder sin importar qué tan débiles nosotros podamos ser, siempre y cuando tengamos fe. Pero hay un peligro. Nos dice capítulo 5, versículo 8, su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Así que él nos amonesta y nos despierta diciéndonos, capítulo 4, versículo 18, el justo con dificultad se salva. ¿Cómo podemos mantenernos entonces firmes en nuestra perseverancia? ¿Qué debemos hacer para no ser devorados por el adversario? También Pedro nos lo dice, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5 en adelante. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud. A la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, el dominio propio, perseverancia, a la perseverancia, piedad, a la piedad, fraternidad y a la fraternidad, amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar,
no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no abundamos en estas virtudes, sí, no daremos frutos, seremos estériles y estaremos ociosos. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean santos, sí, sean tanto más diligentes para hacer firme nuestro llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas, nunca tropezarán. Pues de esta manera, y solo de esta manera, les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que todo eso es lo que hay que hacer si quieren llegar al final, dice Pedro. Somos guardados por el poder de Dios, pero ¿qué tenemos que hacer para que eso ocurra? Un último texto. Filipenses capítulo 1, versículo 6. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Oh, hermanos, esta es una consoladora y estimulante verdad. Nosotros decimos amén, así es y así será. Pero Pablo también nos amonesta a los filipenses diciéndoles en el versículo 12, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque, versículo 13, Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer. Puesto que Dios obra en nosotros el querer y el hacer, tenemos la capacidad que necesitamos para perseverar en obediencia y, como nos lo dice Pablo en el capítulo 3, versículo 8, ganar a Cristo, tiempo futuro, ganar a Cristo. Podemos ocuparnos en nuestra salvación porque Dios produjo el querer y el hacer, pero nosotros debemos ocuparnos. Por lo que debemos seguir el ejemplo de Pablo, quien nos dice, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder, o literalmente en griego dice, por si acaso pudiera alcanzar la justificación, ganar a Cristo y todo lo que sigue diciendo. Alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús, por si acaso pudiera. Así que, hermanos, simplemente, muy sencillamente, ante las promesas que tenemos, ¿no?, de perseverancia y demás, nosotros debemos añadir la cláusula condicional y decir, así es, amén, así será, siempre y cuando nosotros seamos obedientes. Siempre y cuando nos mantengamos en la fe, así es como va a ser. Así nosotros no negamos la Escritura, sino que interpretamos Escritura con Escritura. Y fácilmente nosotros podemos tomar la literalidad de las advertencias y a la vez obtener el consuelo que las promesas de perseverancia nos dan, sin ningún problema. Preguntas. Después. Sí. Sí, podemos verlo. Sí. La pregunta es si podemos ver en la Escritura que hay personas que después de caer, ¿no?, de la gracia, pueden volver a la gracia. Y la respuesta es sí, Romanos capítulo 11. En Romanos capítulo 11 se nos dice que Israel, ¿no?, dice, Dios no perdonó las ramas naturales, no perdonó las ramas naturales, ellos fueron desgajados. Por su incredulidad fueron desgajadas. Versículo 20. Pero entonces, versículo 23 dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Habla de personas que creen o se arrepienten.
Puede hablar como nación en un sentido secundario si ellos lo hacen como nación. Pero está hablando de personas, está hablando de personas particulares porque está discutiendo en términos particulares. Por eso dice, tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas sino teme, porque si Dios nos perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Pablo está aplicando estas verdades a casos particulares. Así que cuando dice ellos, también está hablando de casos particulares. Aún ellos, cada judío incrédulo, cualquier judío incrédulo significa, si no permanece en incredulidad, poderoso es Dios para volverlo a injertar. ¿Injertar en qué? Está hablando de Cristo como la promesa hecha a los patriarcas. Ellos pueden volver a ser unidos a Cristo. Está hablando de personas que fueron cortadas, de personas que cayeron de la gracia. Fueron desgajados, significa que primero ellos estaban unidos. Y fueron desgajados, y como dice el texto, por su incredulidad fueron desgajados. Fue por causa de su incredulidad que ellos fueron desgajados, y es por su fe, ahora, si no permanecen en incredulidad, que pueden volver a ser injertados, así como los gentiles, cada gentil que cree es injertado en la raíz de las promesas. Otro caso es el caso de los Gálatas. Pablo les dice que se desligaron de Cristo y cayeron de la gracia, pero no les dice ya no hay más posibilidad de perdón para ustedes. Les dice, vuelvan, arrepiéntanse, vengan una vez más. Todo el libro de Gálatas es escrito para corregirlos y que vuelvan una vez más al Evangelio. Pablo creía que había esperanza para ellos. Los casos de Hebreos 6 y 10 en los que vemos que no hay esperanza, ellos cometen pecado imperdonable, hermanos. Es el mismo pecado que la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando, estando convencido de que Cristo hace milagros por el poder del Espíritu Santo, sabiéndolo, atribuís esos milagros al demonio. En el libro de Hebreos, este pecado de apostasía imperdonable es sabiendo quién es Cristo, exactamente quién es Cristo, ¿no? Te apartás y que Él obra por el Espíritu Santo. Por eso dice capítulo 10, habiendo hecho afrenta al Espíritu de gracia, sabiendo eso, te enemistás contra Él y decís que Él es falso. Eso sí es imperdonable. No, en cuanto a qué dicen los molinistas respecto a los textos bíblicos que señalan que hay personas que apostataron, creo que respondí esa pregunta cuando me la hiciste hace un rato atrás. Creo que me hiciste la misma pregunta, ¿no? Ellos vuelven a decir lo mismo, que se trata de personas iluminadas pero no regeneradas o hijos de creyentes, no pueden aceptar que haya personas que realmente se apartaron, así que van a decir que no eran cristianos genuinos. Lo que te estoy diciendo. Ante Hebreos 6, que es un texto determinante, ante Romanos 11, que es un texto determinante, y otros textos, ellos tienen que decir siempre lo mismo, que no son casos de creyentes que se apartaron, que eso no sucedió, que no eran creyentes genuinos. Y los casos de Hebreos 6 y Hebreos 10 terminan en perdición. El Hebreos 6 dice que ya no hay posibilidad de perdón para ellos. Hebreos 10 dice que ya no hay posibilidad de perdón para ellos. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. La palabra renovar es lo mismo que regenerar. Es lo mismo, renovar, regenerar, rehacer, son términos sinónimos. Ya no hay posibilidad de regeneración para ellos, dice.
fueron iluminados, todo lo demás fueron renovados, por eso dice, no pueden ser otra vez renovados. Pensá que Tito 3 dice, Él nos salvó por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Y estas personas se nos dice que ya no pueden ser renovadas. Fueron renovadas, ya no pueden serlo otra vez. Apostataron y van a morir siendo apóstatas. Así que no tenemos esperanza de que estas personas vuelvan otra vez más. Claro, son personas particulares. Hay algunos reyes que terminaron muy mal, empezando bien, buscaron al Señor, dejaron de buscar al Señor. Saúl podría ser, no estoy seguro de cómo murió Saúl, pero es muy probable que sea un apóstata. Si Salomón no escribió el libro de Eclesiastés, entonces Salomón sería otro apóstata. Porque lo que sabemos es que Salomón termina sus días en idolatría, apartándose del Señor. Ahora, si él escribió Eclesiastés, después puede que ese sea su arrepentimiento. No lo sabemos. Las personas que se apartan al ser desligadas de Cristo, pierden todo lo que tienen en Cristo. Entre esas cosas, pierden la vida espiritual que tienen en Él. Por eso en Hebreos 3, cuando se dice que no haya ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, añade que ninguno sea endurecido por el engaño del pecado. Cuando alguien se aparta es porque su corazón se endureció. Ese es el proceso. Hebreos 3 describe el proceso inverso a la regeneración. En la regeneración alguien pasa a tener un corazón de piedra a uno de carne. Acá alguien puede pasar de tener un corazón de carne a uno de piedra. O sea que la persona, al ser desligada de Cristo, pierde la vida que tenía en Cristo y ya no es una nueva criatura. Volvió una vez más atrás. Perdió la vida que tenía en Cristo. Sí. Si usás la palabra apostasía en el sentido de convertirse en un enemigo, cometer el pecado imperdonable, no hay ninguna posibilidad. A esa persona ni siquiera se le va a conceder el don del arrepentimiento. El Espíritu Santo ya no va a traerle convicción de pecado, va a ser abandonada. Bien, buena pregunta. Bien, tu pregunta es si en el calvinismo nadie puede saber que es un escogido hasta que persevera hasta el final, pero en el arminianismo hay que perseverar hasta el final para tener la salvación futura. Entonces, ¿qué diferencia hay respecto a la seguridad de la salvación? Bueno, es inmensa. Es que en el calvinismo existe la posibilidad de que vos seas un iluminado y no regenerado, y que vos no puedas tener el discernimiento suficiente como para darte cuenta de eso. Y las posibilidades en las que te debatís en el calvinismo es entre que Dios te haya escogido o que Dios te haya reprobado, pero vos no tenés ningún tipo de decisión sobre tu destino. El arminianismo es muy diferente, porque yo tengo que perseverar hasta el final, pero primero que yo no tengo ningún debate respecto a si soy escogido o reprobado. No, Dios me escogió en Cristo. Dios me ama en Cristo. No tengo ninguna duda de eso. Entonces, puedo llegar a dudar de mi sinceridad, pero no dudo de su sinceridad o de su amor por mí. Eso es algo muy, muy diferente. Así que yo ya no tengo esa duda. Y después, respecto a mi perseverancia, yo no voy a tener temor a menos que yo esté
dándome razones para tener temor. Déjeme ponerlo de esta manera. ¿Yo puedo cometer adulterio? Sí, eso es posible, eso puede suceder. Potencialmente es posible. ¿Tengo el potencial? Sí, cualquiera de nosotros lo tiene. Ahora, mañana, ¿voy a caer en adulterio? No. ¿Por qué no voy a caer mañana en adulterio? Porque hay un camino que yo debería recorrer de endurecimiento hasta que yo llegue al punto de cometer adulterio. No es un pecado que vas a cometer mañana. Vos mañana no te vas a levantar y vas a cometer adulterio. Primero vas a empezar a caer en miradas promiscuas, vas a empezar a cometer primer adulterio en tu corazón, ¿no? Vas a empezar a romper barreras hasta que finalmente vas a llegar al punto de cometer adulterio. Lo mismo sucede con la apostasía. Yo puedo tener tentaciones y luchas, pero no estoy teniendo la tentación o el problema de renunciar a Cristo. No estoy pensando en voy a renunciar a Cristo y sus bendiciones. Yo estoy pensando, aunque me corten la cabeza, yo voy a seguir con Cristo. Estoy afirmándome. Entonces hay todo un camino que yo debería recorrer para llegar al punto de cometer apostasía. Si yo no veo en mí que esté recorriendo ese camino, no voy a tener temor. El camino está siempre al lado mío. La puerta siempre está abierta. Como dice Hebreos, tiempo tienen si quieren volver. La puerta está abierta. Puedes volver por el camino por el que entraste. Pero si yo no veo que esté dando pasos, entonces ¿por qué voy a tener temor? Ahora, yo sé que ese camino puede ser iniciado cualquier día, ¿no? Cuando sos tentado, ya el camino se te ofrece. Pecaste, diste un paso. Si te arrepentiste, volviste una vez más atrás. ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo peco una vez y peco otra vez y peco otra vez, entonces yo comienzo a dar pasos. Ahí sí voy a tener bastante temor. ¿Se dan cuenta? Pero si alguien está viviendo en santidad y sigue en santidad, tiene temor porque sabe que el camino está ahí y puede dar el paso en cualquier momento. Pero si está viviendo en santidad, no debería tener temor. De hecho, mientras más vivas en santidad, más difícil va a ser que peques. Mientras más vivas en santidad, más lejos estás del camino de la apostasía. Mientras más vivas en santidad, más gracia te va a dar el Señor y más lejos vas a estar de todo. Un cristiano que lleva 30 años siguiendo al Señor, ¿va a tener temor? Sí. Oh, pero él está muy lejos. Si está caminando bien, él está muy lejos de la apostasía. O sea que no vivimos aterrorizados. Vivimos con temor, pero eso no aterrorizados. Sí, podés desandar el camino que anduviste. ¿Alguna pregunta más? Sí, 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 sí. Sí, lo que estás mencionando es la confusión de la escuela de los medios de gracia. Podés perderte, pero no podés perderte. Las advertencias son reales, pero no van a cumplirse. Entonces, no te vas a perder, quédate tranquilo, pero ten temor porque puedes perderte. Y todo eso es muy confuso. Ahora, yo creo que en la posición arminiana que afirma la caída de la gracia, porque hay posición arminiana que no afirma esto, ¿no?
es la única posición en la que las advertencias realmente cumplen su propósito, que es de verdad ponerte a temblar y hacerte temer para que con más diligencia, ¿no?, te ocupes de seguir adelante con temor y temblor. O sea, la advertencia quiere darte un motivo para tu perseverancia. Y el motivo es Dios va a condenarte si te apartas. Entonces te da esa motivación y te da terror. Y el asunto es que si esas advertencias se nos dan, es porque las necesitamos. Esto es algo pastoral, no lo que estoy diciendo, una aplicación pastoral. Pero si el Señor nos hace estas advertencias, es porque de verdad las necesitamos. Necesitamos ser despertados, necesitamos temer, necesitamos que se nos digan, miren cuántos cadáveres hay en este camino angosto. Caminen con diligencia o van a morir. Es porque Él nos ama que nos dice esto y necesitamos estas advertencias. Son saludables para nosotros. Entonces, a mí me preocupa pastoralmente. De todo lo que hemos hablado en esta serie de calvinismo y arminianismo, es lo que menos me preocupa en cierto sentido, porque no afecta tan directamente el carácter de Dios como otras doctrinas. Pero sí tiene mucha relevancia en la vida práctica esto. Y hace mucho a tu espiritualidad, que no tengas temor de perderte, a que vos tengas temor de perderte. Sí. Romanos 8, ¿qué cláusula añadiría a Romanos 8? Nada nos separará del amor de Dios. Bueno, en el mismo Romanos 8, Pablo dice que si no hacemos morir lo terrenal, nosotros moriremos. Nadie nos puede separar de su amor, siempre y cuando nosotros nos mantengamos en su amor. El mismo contexto también dice, si le negamos, se nos negará. Él nunca nos va a negar. Nada nos puede separar de su amor. Él nunca nos va a negar, a menos que nosotros le neguemos. Entonces Él nos va a negar. Exactamente. La cláusula siempre es si nosotros nos apartamos, nunca como en el calvinismo, si Dios no te escogió, Dios no te ama o Dios lo que sea. La cláusula siempre es si yo no quiero. Ahora, el arminianismo es una doctrina apasionada por la gracia. Entonces se nos dice, Dios te ama y Dios te ha ofrecido toda su ayuda. Sos débil, sin su gracia no podés, pero Él te ofrece toda su ayuda. No importa qué tan débil seas, Él te ofrece fortaleza para vencer las tentaciones. Solo que vos tenés que querer recibir la ayuda. Todo se trata, hermanos, en el arminianismo de ser un buen paciente. Fe, confianza, recibir una buena ayuda, aceptar su gracia. ¿Tenés la capacidad, la fuerza de voluntad, la resistencia para ser un mártir? No, no sin su gracia. Sin su gracia voy a negar a Cristo como Pedro lo hizo. Pero si Él me da gracia, entonces sí voy a poder. Y yo necesito fe, confianza y digo, vengan por mí. Cristo me va a ayudar. Ahora, si yo renuncio a Cristo y digo, no, la verdad que no quiero que me des tu fortaleza para ser mártir, yo no quiero ser mártir, me aparto, bueno, ahí vas a perder todo, ¿no? Pero todo se trata de dejarte ayudar, dejarte salvar. Cristo como, el arminianismo enseña a Cristo como un constante, cariñoso, como cantaba Carlos Wesley, un cariñoso y constante Salvador que viene todo el tiempo a tu rescate. Solo tienes que dejar que Él te rescate. La fe no es una obra. Sí, hay calvinistas que dicen, bueno, eh, la fe es una obra, por lo tanto, si vos por tu libre albedrío crees, entonces te salvás por obras porque la fe es una obra. Es ridículo. En Romanos 11 dice, si es por fe, ya no es por obras, de otra manera la obra ya no es obra, si es por obras, ya no es por fe. Fe y obras son antónimos, la fe no es una obra. Es ridículo eso. Bien, concluimos. Vamos a orar, hermanos. Oh Señor, hemos hoy pasado por advertencias tan solemnes y hemos aprendido cosas tan importantes. Nos has dicho a través de tu palabra que prestemos atención, Señor. Te pedimos, Señor, que
nos ayudes en nuestra debilidad. Ayúdanos en nuestra debilidad a mantenernos en tu palabra. Guardanos por tu poder, Señor. Recordanos tu palabra vez tras vez y enseñanos a temblar ante ella. Que así sea, Señor, y que podamos ocuparnos con temor y confianza en nuestro peregrinaje todos nuestros días. Amén.